Bien, ¿qué es entonces el árbol reverso de DNS? Em, el uso normal que estamos acostumbrados a hacer del DNS tiene que ver con obtener una dirección dado un nombre, ¿verdad? Nosotros queremos acceder a recursos que están en Internet, en una página web, por ejemplo, o ahora que están de moda las apps, algún recurso de alguna aplicación. Pero en definitiva lo que tenemos es un nombre y lo que necesitamos es la dirección para podernos conectar. Entonces, por ejemplo, en algo muy trivial, por ejemplo, si queremos conectarnos a la página del LACNIC, le preguntamos al navegador. En realidad nosotros lo que hacemos es escribir en el navegador www.lacnic.net y un proceso en el sistema operativo se va a encargar de consultar al DNS y obtener una respuesta. En el caso de la página de LACNIC va a ser una respuesta que tiene dos direcciones. Tiene una dirección IPv4 y tiene una dirección IPv6. Entonces, nada nuevo acá, es lo que estamos acostumbrados a utilizar. ¿Qué es lo que nos agrega DNSSEC a todo esto? Lo que mencionaba Daniel, le agrega una segunda parte de esa respuesta que es la firma digital de la respuesta. Que de verdad tengo un ejemplo que les voy a mostrar. Ahora, ¿qué es el árbol reverso? ¿Qué pasa si ustedes quisieran responder la consulta inversa a eso? Si ustedes tienen la dirección y quisieran tener alguna pista de a qué nombre le corresponde. Entonces, es una consulta que arranca entonces con una dirección en vez de un nombre, por ejemplo, 203.14.184, y lo que uno esperaría es que eso me devuelva algo que sea del estilo www de la NICNet, que era lo que obteníamos en la consulta directa, en el slide anterior. En realidad hay algunas sutilezas en el uso del DNS como base de datos que hace que estas respuestas no siempre existan, es decir, no siempre se puede responder la consulta inversa. Tanto es así que el árbol reverso, o sea, lo que implementa este tipo de respuestas, está hecho de una manera bastante curiosa. Hay un registro particular que se llama el registro PTR. Ustedes conocen los registros A y los registros 4A, que son los de las direcciones, por ejemplo, los registros MX, que son para los correos, para los servidores de correo. Pero hay un registro especial que es el PTR, que es el que usamos para el reverso. El PTR viene de pointer, por eso le puse ahí en la respuesta name pointer. Ahora, el árbol de DNS es un árbol único y tenemos una raíz, que es lo que estuvo comentando Daniel, que es lo que está en este momento de alguna manera vinculado al traspaso de la KSK y que tiene este tema de las firmas. Y tenemos el árbol directo, por un lado, donde tenemos zonas como .com, .net, .org. Tenemos los dominios de país, como el .co, etc. Debajo tenemos los dominios registrados bajo .com, bajo .co, etcétera, etcétera. Pero hay otra parte de ese árbol que está debajo de esa zona que se llama ARPA, que está acá. Ahí es un árbol de digamos, una subzona de uso especial en el cual hay unas cuantas cosas. Pero en particular hay dos que son las que me van a interesar en esta presentación, que son INADDR e IP6. Estos son los árboles, lo que le voy a estar llamando el árbol reverso tanto de IPv4, que es el INADDR, y el árbol reverso de IPv6, que es IP6 ARPA. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Vamos a mirar una dirección IPv4, que va a ser el caso más sencillo de mostrar aquí. Y vamos a tener, por ejemplo, una dirección como esta, la 177.24.32.2. Entonces, vamos a mirar las fronteras a nivel de byte, que son donde están los puntos en la notación en bytes, y vamos a construir un dominio que tiene esta estructura. Tiene los bytes puestos en orden inverso. Entonces, el reverso de 177.24.32.2 es 2.32.24.177 INADDR ARPA. Es la primera vez que uno lo ve, esto es relativamente poco intuitivo, pero después es una cuestión de costumbre.
Y hace sentido. Van a ver por qué hace sentido esto. Y tiene que ver con la estructura del propio DNS como base de datos. Este es un ejemplo de una consulta. Si ustedes la fueran a hacer con una herramienta como DIG, que es una herramienta común de utilización del DNS, ustedes lo que hacen es una consulta por la dirección, que es en DIG, se hace con DIG-X y 177.32.24.1, y lo que ven es que el cliente de DNS lo convierte a la anotación con los bytes en orden invertido y le agrega el INADR ARPA. A los efectos del DNS o de la herramienta DIG es exactamente lo mismo, hacerle el DIG con "-x" y dejar que él haga el trabajo, o uno preguntar directamente por el dominio con el INADR ARPA. En el caso de ipv 6, es lo mismo, pero las fronteras no son a nivel de bytes, sino a nivel de nivel. Ustedes saben que un nivel es medio bytes, son 4 bits. Lo que en términos de una dirección ipv 6 es cada dígito hexadecimal. O sea, cada dígito hexadecimal va a ser como uno de los niveles de estas zonas reversas. Con lo cual, vamos a tener muchos, y es bastante engorroso de ponerlo en slides. De hecho, me dio bastante trabajo hacer algún slide con ejemplos de ipv 6 porque son muchos. Ahora, es lo mismo. Se ponen los niveles en orden invertido y se le agrega IP6 ARPA en vez de INADR ARPA. Acá tienen un ejemplo en su gloriosa longitud. Ahí estoy haciendo un dig-x por una dirección que es 2001, 12, FF, 13, 2.2.212, que es una dirección versión 6 común y corriente. Y eso se transforma en toda esa cosa que está ahí abajo. Observen la siguiente particularidad. Ustedes vean la dirección como la escribimos normalmente. Utilizamos la notación del doble 2 puntos para ahorrarnos de escribir todos los ceros que están en el medio. Lamentablemente en el DNS reverso, en el árbol reverso de ipv 6, no hay una notación abreviada. Entonces tenemos que escribir todos los ceros individualmente, lo cual es, no voy a dejar de reconocerles que es engorroso. Ahora, lo bueno de esto es que hay herramientas que lo hacen, entonces no se preocupen tanto porque rara vez van a tener que hacer esto a mano. ¿Quiénes operan cada nivel del árbol reverso? Y acá es donde les voy a tratar de ilustrar por qué tiene sentido lo de la inversión del orden de los bytes, o de los niveles en el caso de ipv 6. Ustedes saben que en el caso del árbol directo del DNS, ustedes lo que tienen es una organización que opera los niveles altos del árbol, que es ICANN / IANA, en particular IANA es la que se encarga concretamente de esta función. Acá es donde la organización de Daniel hace su gestión a nivel de mantener las zonas firmadas, etc. Y debajo de las zonas operadas por ICANN y IANA aparecen los operadores de los distintos TLDs. En el caso de .co Internet tienen la operación del .co, en el caso de los otros dominios de país tienen las organizaciones, por ejemplo en la región, que están nucleadas dentro del ACTLD. ¿Y qué pasa? En el caso del reverso, ahí aparece el ACNIC. ¿Por qué aparece el ACNIC ahí? Porque el ACNIC es la organización que en la región de América Latina y el Caribe asigna las direcciones ipv 4 y ipv 6 a sus asociados. Ahora, ¿cómo funciona este sistema de registros de direcciones? En realidad, IANA le asigna a los registros grandes bloques de direcciones. Por ejemplo, nos asigna el 177/8. Todas las 16 millones de direcciones que están incluidas en el 177/8 están asignadas al ECNIC. Ahora, el ECNIC le asigna pedazos de ese bloque 177 a sus asociados, que son quienes, los operadores de red que trabajan en América Latina y el Caribe. Y acá es donde tiene sentido, piensen en cómo funcionan las cadenas de delegación en DNS, que esta sea la estructura del DNS reverso. Porque, ¿qué pasa? A medida que ustedes se van haciendo una resolución reversa, ustedes pasan de la raíz al INADR, al ARPA, y después ¿a dónde deberían pasar? Deberían pasar al bloque más grande, es decir, al 177/8. ¿Y quién tiene el 177/8? Lo tiene delegado la ACNIC. O sea, la ACNIC opera al mismo nivel, si se quiere, aquí,
que lo que son los operadores de TLDs, en el sentido de que es quien conoce quiénes tienen los pedazos más chicos de esos bloques asignados. Entonces es quien puede hacer la delegación reversa. Las consultas reversas de DNS para lo que es espacio asignado por la CNIC, que es la gran mayoría del espacio utilizado en la región de América Latina y el Caribe, cuando uno hace la recursión, en algún momento pasan por los servidores DNS de la CNIC. Preguntando por qué zona, por la, en este caso, 177 INADR-ARPA. ¿Qué es lo que tiene la zona 177 INADR-ARPA? Es una zona muy aburrida, como todas las zonas reversas, porque en realidad lo único que tiene esa zona, a diferencia de una zona directa como el .co, que tiene nombres de empresas, etcétera, lo único que tiene son registros NS y delegaciones a zonas que también son INADR-ARPA. Entonces no hay cosas interesantes para ver ahí, salvo un montón de registros NS. Acá viene la parte en la cual no voy a repetir lo que dijo Daniel, lo explicó mucho mejor de lo que le iba a explicar yo. Tenemos que DNSSEC en definitiva es una herramienta necesaria para protegernos de determinados eventos de corrupción y de spoofing de información en el DNS. Y DNSSEC es una cosa que está muy bien diseñada, una capa que está muy bien diseñada, porque en realidad no es un protocolo nuevo, es una capa de extensiones que se pone dentro del mismo protocolo DNS. O sea, no hace falta migrar sistemas, etcétera, etcétera, ni hacer grandes conversiones porque el propio protocolo ya soporta las cosas que necesitamos. ¿Y cómo se extiende el protocolo de DNS? Y se extiende básicamente creando registros nuevos. Y esto es lo que hace DNSSEC. Crea 3 nuevos registros, que son el DNSKey, el RRSIG y el NSEC, que cumplen 3 funciones dentro de las propias zonas, que son las claves, son las firmas. RSSIG viene de Resource Record Signature. El NSEC, que es para firmar las respuestas negativas, es decir, cuando ustedes preguntan por algo que no existe, la respuesta negativa, o sea, la respuesta de decir esto no existe, también se firma y se firma con ese registro. Y un registro que va en las zonas padre, que es el registro DS. El registro DS es el compañero, si se quiere, del viejo registro NS. Ustedes saben que las delegaciones, cuando uno tiene un árbol como este de DNS, las delegaciones de un nivel al siguiente se hacen utilizando registros NS. Bueno, el registro DS va de la mano del NS y es el que se utiliza para construir la cadena de confianza. Y acá hay un punto interesante y en el cual de nuevo mi presentación se toca un poco con la de Daniel. La cadena de confianza de DNS es lo que a ustedes les permite verificar la firma de un registro en una zona y seguir todos los niveles hasta la raíz, que es el ancla de confianza, que es el elemento de confianza donde toda Internet confía. Pero para eso hay que validar todas las delegaciones seguras, que es lo que nos permite hacer el registro DS. Acá lo que tienen es un ejemplo, también como comentaba Daniel, a mí también me gusta este asunto de ver los números y los dígitos hexa y ver y apreciarlo en toda su dimensión nerd. Ahí lo que tienen es una consulta normal, una consulta directa por una dirección, y lo que están viendo en el segundo nivel, o sea, tienen la respuesta, dice www.nic.se. Tienen la dirección, y debajo tienen el registro de RRSIG, que es la firma de ese registro. Es decir, cuando ustedes en DNS hacen una consulta y le piden al DNS que le devuelva la información de DNSSEC, lo que obtienen es la respuesta y obtienen una firma. Acá es donde entra en juego la matemática y ustedes pueden desde el cliente, o sea, ustedes como clientes, como usuario final, si se quiere, de esta información, pueden validar todas las respuestas hacia el ancla de confianza que es la raíz. Fíjense que lo que hace el DNSSEC en realidad es pasarle la mayor parte de la complejidad al cliente. Es decir, el DNS sigue operando como un vehículo de transporte de información. Es decir, lleva registros, pero lo que es la semántica de estas firmas en realidad es una cosa que está implementada en el cliente. O sea, toda la complejidad está en el lado del cliente y no en los servidores intermedios. Esto es lo que hace que esto escale
a nivel de Internet, es un protocolo con buenas características de escalabilidad, a diferencia de otros protocolos donde uno sin querer a veces le quiere transmitir complejidad al core de la red o al núcleo de la red. Bien. Las claves que se transportan en los registros DNS Key están en las propias zonas. Por eso es necesario hacer una verificación del padre y del padre de este hasta llegar a la raíz. Las claves, en lo que es la terminología de comunicaciones, podemos decir que se transmiten en banda. Las claves públicas, ¿verdad? Las claves privadas son obviamente privadas. Esta pantalla que están viendo está tomada de una herramienta que se llama DNSBIS, que se las recomiendo si no la conocen, calurosamente, porque es una herramienta excelente para diagnosticar y corregir problemas a nivel de DNS. Entonces, bien, terminada esta parte, esta introducción semiteórica, digámosle, les voy a mostrar un par de ejemplos, casi paso a paso, de cómo darle resolución reversa, segura, a un bloque de direcciones IP. Y voy a mostrarles un ejemplo con ipv 4 y voy a mostrarles un ejemplo con ipv 6. Lo que continúa ahora está pensado como una especie de receta, obviamente no con el nivel de detalle que uno tendría en un tutorial más largo, pero el que quiera implementarlo o el que tenga dudas, no tenga dudas en escribirnos a la CNIC que vamos a poder ayudarlo. Acá pasa un aviso de que lamentablemente todavía no tenemos demasiadas delegaciones reversas firmadas en la región. Tenemos muchos registros en las zonas reversas, pero no tenemos muchas delegaciones seguras con DS. Entonces, nos gustaría que esto sea una cosa que se empiece a utilizar más. Entonces, bien, tenemos esos dos bloques. Estos dos bloques están asignados a la CNIC organización. ¿A qué le llamamos la CNIC organización? Es decir, la CNIC existe como registro, pero a su vez la CNIC, para soportar esa función de registro, está constituido como una organización, o sea, como una empresa, llamémosle. Para poder cumplir con esas funciones, entre otras muchísimas cosas, necesitamos direcciones IP. Entonces, tenemos una organización. La CNIC tiene una entidad creada dentro de la CNIC que también tiene direcciones. Entonces, estos dos bloques son algunos de los bloques de direcciones que tiene la CNIC asignados. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. ¿Qué es lo que necesitamos hacer en realidad? Algunos de estos pasos son independientes de que ustedes quieran crear una delegación reversa firmada o no. Es pasos que tienen que hacer para crear cualquier tipo de delegación reversa. Dentro de una paso 1 grande, digamos que son cosas que ustedes tienen que hacer en el servidor de DNS de ustedes, o sea, de la organización que tiene los recursos, tienen que crear las zonas reversas. Ese es el primer paso, ¿verdad? Crear las zonas en los servidores de ustedes, antes de hacer ninguna otra cosa. Y verificarlas localmente con las herramientas comunes. Estar seguros que los servidores están leyendo, etc. Para eso, ¿uno qué hace? Uno crea los archivos de zona. En el caso de DNSSEC, vamos a tener que generar pares de claves. Vamos a tener que generar 2 pares de claves para cada zona. Acá viene un juego de claves que son el ZSK y la KSK, que también le agradezco un montón a Daniel por haberlo explicado. De la misma manera que en la raíz tiene una clave KSK, cada de estas zonas de ustedes también va a tener una KSK, que de hecho es la que van a tener que subir al sistema de las NIC. Y tienen que configurar el servidor para que el servidor reconozca las nuevas zonas y las nuevas claves. En el ejemplo que voy a mostrar, utilizo Bind 911. Esto se puede hacer con casi cualquier software, pero los comandos varían bastante. ¿Por qué Bind? Porque es lo más usado, es un software de código abierto. Y el esquema de firmas que les muestro, en el cual también tengo un documento bastante detallado para seguir paso a paso si lo quisieran implementar, es una forma de firmar zonas pequeñas a bajo costo, digamos. Lo único que hace falta es un servidor razonable, ni siquiera nada muy, muy especial. Incluso una máquina virtual. De hecho, este ejemplo que yo les voy a mostrar está hecho en una máquina virtual. El paso 2, entonces, va a ser registrar la delegación reversa y los registros de ES en el sistema de la CNIC. Y el paso 3, en el paso 3, al final, vamos a verificar la operación de la zona firmada. Entonces, bueno, el archivo de zona.
El archivo de zona, este es el ejemplo de 4, ¿verdad? Es la 179.0.157/24. Tiene ese aspecto que se ve ahí, nada extraño. Le puse un TTL bajo solamente para poder verificar los pasos que estaba haciendo en tiempos razonables y no tener que esperar un día completo, por ejemplo, para ver un cambio. Y después tenemos un registro SOA, los registros NS y algunos reversos en particular que le fui colocando. Algunos registros PTR de los que les comentaba antes. Esta es la zona hiperversión 6, que la única diferencia es que es un poco más engorrosa de escribir. Ahora, hay una herramienta que el Bind nos da que es muy útil para hacerlo un poco menos engorroso. Entonces, acuérdense que el bloque que estamos tratando de delegar es el 2801.1B8/44. En un /44 hay 16 barras 48, dentro de cada barra 48 tienen 65.536/64. ¿A qué voy con esto? A que normalmente el /64 es el bloque que se utiliza para numerar distintas VLANs dentro de una red o distintas subredes dentro de una instalación más grande. Por lo cual tiene sentido que ustedes tengan organizado el archivo de zona del reverso hiperversión 6 por subred. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es una estructura común de una red? Ustedes tienen una parte de backbone, después tienen una parte de clientes de alguna clase, tienen una parte de enlaces punto a punto, tienen una parte de clientes de otras clases, etc. Esos /64, yo les recomiendo, acá, digamos, hay muchas cosas que son gustos personales, ¿verdad? Yo les recomiendo utilizar una organización de este estilo, que es separar el archivo de zona por /64. De hecho, yo por brevedad, en realidad el ejemplo que hice lo hice solamente con uno de los /64, que elegí uno cualquiera, que es el 2801.1B8.0FE/64. ¿Cuál es la ayuda que nos da el bind? Es esta directiva pesos origin. El pesos origin lo que me dice es, bueno, todo lo que sigue, hasta el siguiente pesos origin, si es un nombre no calificado, es decir, no tiene un punto al final, tiene este sufijo. Entonces, ¿cómo se lee el registro que sigue? Se lee como 100000000, EF000, etcétera, 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 como si esto estuviera escrito en cada una de estas entradas. Lo cual es un ahorro considerable y hace la zona bastante más entendible. Después lo único que tienen es un registro PTR, igual que tenían en hiperversión 4, y una nomenclatura inventada para expresar estos reversos. Cuando viniera el siguiente /64, yo volvería a utilizar el pesos origin para cambiar el origen y seguirlos escribiendo relativamente fácil. Ustedes saben que el espacio en hiperversión 6 es bastante grande, incluso un bloque relativamente pequeño como un /44, ya ven que tiene 16 por 65.000 posibles subredes. Entonces por ahí, si ustedes van a hacer reversos, hacerlos en un archivo solo de zona se vuelve un tanto engorroso. Acuérdense que cada punto de esos, o sea, cada separación a nivel de ceros o de niveles, etcétera, es un posible punto de delegación. Ustedes podrían delegarse a ustedes mismos pedazos de esto en distintos archivos de zona, que en definitiva podría hacerlo más manejable. Sobre todo si los van a tener firmados, en los cuales por ahí no hace falta refirmar todos los archivos cada vez que hay un cambio, etcétera. Bueno, siguiente paso, si se acuerdan las recetas, tenemos que generar pares de claves. Eso en Bind hay una utilidad que viene con el propio software, que es el DNSSXGen, que bueno, recibe una serie de parámetros que requieren un poco de explicación porque no son particularmente obvios, y tiene que ver con la generación de los dos pares de claves. Cada uno de estos comandos va a generar un par de claves, pero estas claves tienen particularidades. En particular, el "-a" indica el algoritmo que voy a usar, en el cual tengo que dar un archivo de, digamos, lo que es el algoritmo de la clave se compone de un algoritmo de cifrado y un algoritmo de hash. Yo estoy usando acá lo que es lo más estándar y lo más soportado por todo a nivel de Internet hoy. No es lo más recomendado. Si ustedes tuvieran una zona expuesta
digamos, si ustedes operan un ccTLD, por ejemplo, una zona que está muy expuesta y tiene eventualmente muchos registros, probablemente esta no es la mejor opción. Les convendría estudiar otras alternativas. Pero para zonas pequeñas es lo más recomendable. El RSA SH1 es la combinación más común. ¿Qué es lo que le digo combinación con el "-b"? Le digo el largo en bits, perdón, de la clave. Y después viene un "-n zone", en el cual le digo que es una clave de zona, lo cual se traduce en la terminología más usual de NSSEC, que le estoy diciendo que esta es la ZSK. Después le asigno, tengo que decirle cuál es la fuente de entropía. Ustedes saben que para generar una clave necesito una fuente de información randómica, que a menos que ustedes tengan un dispositivo especial que genere entropía, el kernel de Linux les presenta una cosa que se llama el dev-urrandom, que es una fuente de entropía por software, que no es la idea, no es lo mejor. De nuevo, si ustedes fueran a tener una zona expuesta, una zona, un ccTLD, etcétera, les convendría tener algún dispositivo de hardware que genere estas cosas. Pero para zonas pequeñas esto es más que suficiente. Y después vienen algunos parámetros que se llaman parámetros de timing. Ahí lo que le estoy diciendo es que la clave la voy a empezar a utilizar ahora, por eso el now, y le estoy diciendo que la vigencia va a ser de 12 meses. Y le estoy diciendo que la voy a dejar de usar por completo y la voy a borrar de la zona ahora en 13 meses. O sea, estoy dejando un mes entre uno y otro. Es una exageración enorme, pero para que quede bien claro que estoy utilizando, digamos, voy a tener un mes en que uso la clave, entre que la clave se deja de día de usar y la borro, para introducir una clave nueva, ¿verdad? Para hacer la famosa rotación o traspaso. Y después le digo para qué zona estoy creando la clave. Y el siguiente comando tiene bastantes parámetros en común, salvo que tiene una clave más larga y es una KSK. ¿Sí? Acá en el apresuramiento del ejemplo le puse los mismos tiempos, pero obviamente en el caso de la KSK, acá en los tiempos, en los parámetros de timing de la KSK se trabaja con tiempos mucho más largos. ¿Por qué? Porque la idea es tener que ir a molestar al padre lo menos posible. Acá viene la generación para la IP6, que es exactamente igual. Y el producto de estos comandos son dos pequeños archivos de texto que tienen las partes públicas por un lado y las partes privadas de las claves. Siguiente paso es crear la configuración a nivel del bind. Acá tienen un ejemplo en el cual lo único que es interesante son estas tres líneas de acá, en el cual le digo que le pido que me la mantenga firmada la zona, le digo dónde están las claves y le pido que me mantenga las firmas actualizadas. Fuera de eso es una configuración de bind completamente estándar. Ahora viene la parte más jugosa, si se quieren, lo más novedoso, que es cómo registro estas delegaciones reversas seguras en el sitio de LACNIC. Ustedes saben que LACNIC, si ustedes son asociados de LACNIC, tienen un portal que es el milacnic.lacnic.net, donde pueden realizar distintas acciones de gestión sobre sus recursos de numeración. Y uno de los que pueden hacer, que quizás es lo menos conocido, es justamente gestionar lo que es DNSSEC. Entonces aquí vamos. ¿Cómo hacen? Bueno, cuando entran, tienen una lista de todos los recursos que tienen asignados, tienen que elegir qué es lo que quieren, cuál es el que quieren gestionar, que en el caso nuestro, fíjense que no sale el 157 directamente, porque está dentro del bloque 179.156.0, ¿sí? Porque ese es un /22. 157, que es el que estamos tratando de firmar ahora, está adentro de ese. Lo primero que tengo que hacer es la delegación reversa, es decir, tengo que poner cuáles son los servidores TNS que resuelven la zona que quiero delegar, que en este caso son NS1 LACNIC-NetUI y NS2 LACNIC-NetUI. Hago un clic en un botón que dice siguiente. El sistema ahí hace unas verificaciones antes de dejarlo seguir. La verificación que hace fundamentalmente es ver que esos servidores efectivamente sean autoritativos para esa zona. Y en el caso de que todo esto funcione, le dan siguiente y la delegación queda registrada. Ahí dice delegación reversa creada correctamente. Y una vez que llegaron a este paso, a la delegación reversa creada correctamente, les aparece ahí en el medio un botón que dice DNSSEC. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Esto requiere un poquito de explicación.
Acá hay dos escuelas de cómo registrar las delegaciones reversas seguras en las zonas padre. Una es simplemente dejarle al usuario subir su registro DS. A nosotros nos pareció que se podía hacer algo un poco más amigable para el usuario, que es lo siguiente. El sistema de la NIC lo que va a hacer es chequear las zonas que ustedes acaban de delegar buscando DNS keys. En el caso de encontrar DNS keys que correspondan con KSKs, el sistema se los va a mostrar y les va a decir, ¿son estos? Les va a preguntar a ustedes que los verifiquen efectivamente. ¿Cómo ustedes los verifican? Y dependiendo del grado de qué tan estrictos quieran ser, pueden verificar la parte hexa de las claves, o si quieren, para hacer una verificación más abreviada, pueden verificar los key IDs, que es un parámetro de la clave que es un número más corto. Eso queda un poco a criterio de ustedes. El tema es, una vez que están ustedes conformes con que las claves que están viendo son las claves que ustedes generaron, tienen un botón el cual les permite seleccionar esas claves y generar los DS correspondientes y publicarlos en las zonas reversas de la NIC para construir la delegación segura. Así es como se pueden ver, el sistema va a estar verificando esos DS periódicamente de la misma manera que hace con la verificación de lame delegation, para que no hayan delegaciones lame y que no hayan delegaciones inseguras. Y deberían tener también un mensaje que diga registro DS creado correctamente. Acá vale una aclaración que es que las zonas reversas de la NIC se republican periódicamente cada 4 horas. O sea, si ustedes tienen la suficiente mala suerte, por llamarle de alguna manera, es posible que tengan que esperar 4 horas hasta que estos cambios se reflejen en el árbol de DNS. Normalmente, obviamente es menos, porque a menos que uno esté alineado exactamente con la mala suerte, estas publicaciones se generan van a tener que esperar menos. Pero ahí hay un tiempo, digamos, de propagación dentro de los sistemas, en el cual esto está en el sistema de Milagnic, pero todavía no está visible en las zonas propiamente dichas. Y el paso final es, una vez que pasó el tiempo de publicación, verificar que esto esté correcto. Y para esto, de nuevo, hay muchas formas de hacerlo, pero les recomiendo utilizar por lo amigable, por lo gráfico y por la cantidad de información que da esta herramienta que se llama dnsbis.net, que la pueden usar en internet, en esa URL que está ahí, o si tienen alguien que los pueda ayudar con eso, se puede bajar el código y correrlo localmente. Entonces lo que van a tener son un dibujo de un grafo parecido a esto que están viendo acá, en el cual les muestra cuáles son las delegaciones, qué firma, qué registros, y de esa manera, en este caso justo no hay ningún error porque finalmente quedó bien. No les voy a mentir que la primera vez que lo hice, sobre todo con la hiperversión 6, tuve un par de errores, pero con el DNSBIS se me hizo bastante fácil de corregirlo. De esta forma ustedes pueden ver si hay algún error. A veces hay cosas que no son errores, son warnings, y hay mucha información que uno puede sacar de acá y depurar las zonas, las delegaciones, las normales y las firmadas también. Bueno, por aquí sería el final de la presentación. Yo tenía unas notas para comentarles que las debería haber hecho al principio de la presentación, que era, porque una vez me lo han hecho, ¿por qué es importante el árbol reverso? Bueno, es una pregunta interesante y para eso tengo 3 respuestas. Una es importante para uno mismo. Si uno opera una red grande, es bastante importante tener los reversos bien hechos dentro de sus dispositivos, a los efectos de poder hacer troubleshooting. O sea, ustedes cuando hacen un traceroute, por ejemplo, dentro de equipamientos propios, es mucho más fácil ver nombres que ver direcciones IP solamente, particularmente cuando operes IP versión 6. La segunda respuesta sería por los servidores de correo electrónico. Ustedes saben que los servidores de correo electrónico son uno de los usuarios históricos del árbol reverso DNS. Cuando ustedes mandan un mail, es uno de los chequeos de spam, que el servidor que está mandando correo tenga el reverso correctamente configurado. Y quisiera mencionar un ítem nuevo, que es un trabajo del IETF relativamente reciente, que es lo que se conoce como DANE. DANE es una familia también de extensiones al DNS, que creo que en algún momento va a ser una cosa que se va a utilizar mucho y que tiene que ver con la publicación de certificados digitales. Es decir,
ustedes saben que por hoy, cuando ustedes tienen que distribuir certificados digitales, va por, digamos, dependen de lo que son las entidades certificadoras y la verificación depende de lo que son las entidades certificadoras. Utilizando Dane, uno puede hacer esa publicación en el propio DNS, lo cual abre una cantidad de usos sumamente interesante de lo que son certificados digitales y que facilitaría mucho lo que es la verificación de las revocaciones de los certificados digitales. Y bueno, por acá me estaría quedando. Les agradezco mucho a todos. Espero que más o menos se haya podido escuchar las cosas que dije y quedo a las órdenes por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. ¿Me está escuchando? Carlos, muchísimas gracias. ¿Alguna Gracias, inquietud para Gonzalo. Carlos? Carlos, parece que todo quedó muy claro. El árbol inverso. Está el almuerzo del refrigerio. Sí. Yo creo que lo que pasa es que ya estamos cerca al refrigerio, Carlos, entonces la gente ya no tiene tantas preguntas en este momento, sino que dónde está el refrigerio. Carlos, No hay problema, muchísimas no hay gracias problema. por tu colaboración y te vamos a dar un aplauso desde aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Y los